Camaradas, les habla el fijón morboso, aquel que graba videos furulentos de ustedes mientras menos se lo esperan, el mismo que no teme contarte la verdad que los medios no quieren que sepas. Hoy hablaré de un tema un tanto controversial en YouTube, y es sobre el comunismo, o socialismo, y la siguiente incógnita: ¿por qué el comunismo no funciona? Pero para poder resolver dicha incógnita primero debemos analizar estas otras, que entendemos por comunismo. ¿Se ha aplicado correctamente o no? O es más, si se ha aplicado realmente alguna vez. Hoy en Fijón Morboso analizamos dicho tema un tanto polémico de internet. Antes que nada quiero aclarar que no soy comunista, ni de izquierda, pero por si las dudas algún zurdo viene a atacarme, le aclaro que tampoco soy de derecha al punto de llegar a la estupidez de los libertarados, puesto que también haré un video explicando por qué el liberalismo anarcocapitalista tampoco funciona. Pero bueno, hoy le toca al comunismo o socialismo. De seguro muchos se habrán percatado la cantidad de comentarios en internet, que ya sea como resultado de que el título contenga la palabra comunismo o socialismo, o se mencione a algunos de los países que de alguna forma se los considera o consideró como tal en algún momento de la historia, ya sea en redes sociales, blogs, o incluso acá mismo en YouTube. Es inevitable en las mismas encontrar infinidad de comentarios atacando al comunismo o socialismo, como si de un riverboca se tratase, debido a que ciertas personas se ponen fuera de toda lógica la bandera del capitalismo y se dedican a atacar, normalmente sin argumentos, o con falacias, algunas veces con argumentos sólidos, pero siempre irónicamente continuando apoyando a la propaganda anticomunista del imperialismo. Claro que no estoy diciendo que uno no pueda atacar o criticar al comunismo o socialismo, pero siempre y cuando se haga con argumentos lógicos, racionales, y sin caer en falacias ad hominem. Normalmente estas personas suelen comentar que si el comunismo es tan bueno, ¿por qué no vas a vivir a Cuba? O, si el comunismo funciona, ¿por qué Venezuela está en la quiebra económica? Si el comunismo realmente funciona, ¿por qué la URSS cayó? Todos estos tipos de comentarios clásicos son en realidad falacias, y cada una puede ser bien explicada. La miseria de Cuba y su atraso tecnológico no se deben en absoluto para nada al socialismo, por más fantástico que parezca. Cualquiera que conozca mínimamente del tema sabe que las principales razones por las que Cuba se encuentra en su situación actual es por el bloqueo económico que le impuso Estados Unidos, y esto no se debe estrictamente solo a Cuba. Cualquier otro país de la región latinoamericana o europea que quiera comercializar con Cuba sería sancionado e increpado por Estados Unidos. Su único socio fue y siempre ha sido la URSS, quien no se dejaba chicanear por Estados Unidos, pero ese lazo solo duró hasta su desaparición en 1991. La realidad es que le duela a quien le duela, y le moleste a quien le moleste, a Cuba no se lo puede denominar como un país comunista o socialista para nada, siempre y cuando usemos la definición estricta de que clasifica a un país como comunista, pero si hay que clasificar a Cuba, su régimen es castrista. Ahora de seguro algunos dirán, está bien, pero ¿qué hay de la Unión Soviética? Nadie puede negar que no fue comunista, pues es el país donde se vio al comunismo en su mayor expresión. Bueno, esto es más bien una verdad a medias. No se puede negar que tampoco era marxismo o comunismo en su estado puro, pues, incluso hasta los mayores críticos de hoy en día, establecen que la URSS fue un país marxista-leninista, si bien se considera que la Unión Soviética fue el país más comunista que existió. Lamento desilusionarlos, pero esto tampoco es del todo cierto. En los primeros años posteriores a la revolución bolchevique, y debido a la baja en producción y la crisis económica que azotaba a Rusia, Lenin se vio obligado a implantar lo que se conoció como la NEP, Nueva Política Económica. Esta política consistía en adaptar a la economía rusa de ese momento conceptos capitalistas. Si eso dije capitalistas, como impedir las requisas a las empresas, sueldos elevados y contratación de personal especializado. El mismo solo se encontraba en los países burgueses y sin un incentivo monetario no ayudarían a la revolución, por lo que la Rusia leninista trajo especialistas de países burgueses a trabajar a Rusia por sueldos elevados y diferentes al resto. Todo lo contrario a lo que Lenin proponía en su tesis de abril. Esto claramente no tardó en ser criticado por muchos sectores del bolcheviquismo. La NEP significaba volver al antiguo sistema capitalista de Rusia, impuesto por los mencheviques en la primera revolución. Y entonces de esta forma, la predicción de los mencheviques sobre que el comunismo en la URSS no iba a funcionar se hacía realidad.
Luego Stalin implementaría planes quinquenales de economía planificada. Incluso posteriormente a Stalin, el capitalismo siguió existiendo en la URSS de alguna u otra forma, al igual que el comunismo, ya sea políticas económicas y sociales, de corte asistencialista, existe en Estados Unidos, hasta hoy en día. En cuanto a Venezuela, este es un caso particular, y del cual quiero hacer una aclaración, sobre todo porque he visto y leído comentarios tan estúpidos como los cuales dicen que Latinoamérica es pobre debido a sus gobiernos comunistas o debido al comunismo, y esto es una de las mayores estupideces que alguien puede decir debido a simples razones. Tener gobiernos más liberales o menos liberales, de izquierda o que se autoproclamen como socialistas, como en caso de Venezuela, eso no convierte al país en un país socialista, pues si yo me defino e identifico como un unicornio volador, eso me convierte en uno. No sean retrasados. Ningún país de Latinoamérica ha abolido la propiedad privada ni la ha colectivizado, ni mucho menos ha eliminado por completo el libre mercado durante toda su historia. Claro que varios países han tenido intervencionismo en la economía, pero eso no los hace estrictamente socialistas. Si fuera así, entonces a varios países, entre ellos Estados Unidos, se lo podría considerar un país comunista. No sean estúpidos. Pero bueno, y para que no me malinterpreten y crean que estoy defendiendo al comunismo, esto sucede de la misma manera a la inversa. Es decir, cuando alguien de izquierda dice, el comunismo sí funciona, porque China es la segunda potencia económica y es comunista. Esto es en realidad una falacia. De la misma forma que los detractores del comunismo lo atacan, los detractores del capitalismo hacen lo mismo, puesto que China, lo único que tiene realmente de socialista, es el nombre y la forma de gobierno respecto a cómo se desempeña y desarrolla el poder ejecutivo de dicha nación. Respecto a todo lo demás, es un país que vive un capitalismo incluso más salvaje que el de Estados Unidos desde finales de la década de los 90, todo gracias a su presidente Deng Xiaoping, que estableció las principales reformas económicas de China, y sobre todo por su idea principal de un país dos sistemas. Para colmo, los de izquierda simplemente no entienden la relación entre la disminución de la pobreza a nivel mundial desde el siglo XVI debido a la adopción del capitalismo en la mayoría de los países del mundo, la cual vino acompañada de las principales normas de libertades individuales, ya que dicho sistema no sea perfecto y genere desigualdad y mala distribución de la riqueza es otro tema, pero que no está netamente relacionado al capitalismo, sino más que nada al liberalismo. Ni por supuesto tampoco se lo puede culpar por ello. Esto es un error que los salames de izquierda cometen. Entonces la respuesta a la siguiente incógnita, ¿por qué el comunismo no funciona?, se responde de la siguiente manera, y es, como quizás algunos suponen o habrán adivinado, porque es pseudocientífico, al basarse en presupuestos netamente utópicos. Quizás algunos discrepan conmigo, pero el ser humano es egoísta y malo, ya sea porque es así su naturaleza, o porque la sociedad lo corrompe. Esperar que todos sean felices en una sociedad igualitaria en la que todos reciben lo mismo es utópico, puesto que la envidia, y el querer ser superior al otro, es lamentablemente parte de la naturaleza política del ser humano. Como bien decía Platón, el ser humano es un ser político y un ser social. Es por eso, creo yo, que el comunismo no tiene cabida en nuestra sociedad y es altamente rechazado. No tiene nada que ver con que el comunismo premia al vago y el capitalismo al esfuerzo. Eso es una falacia, puesto que ambos se basan tanto en el principio de que sin trabajo no hay capital. Les ha hablado el Fijón Morboso. Hasta pronto.